Muy buenas gente, sean bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Lauricio64, y por si aún no se dieron cuenta, soy un nuevo usuario de la plataforma de YouTube, ya que por fin y después de pensarlo por bastante tiempo, me animé a subir un video en el cual, voy a tratar un tema que últimamente, ha logrado capturar mi atención, pero no por las razones correctas. Y me refiero a la potencia de una consola en específico, la cual es la PS2, y la comparación de sus capacidades técnicas con sus competidoras, las cuales son, o bien, fueron la GameCube y la primera Xbox. Como ya dije, este tema me llamó la atención, pero de una manera no muy grata, ya que el mismo, lo tomé en cuenta solamente por un apartado un poco complicado, el cual, era la opinión de algunos usuarios, los cuales, afirmaban aspectos de este tema respecto a PS2, pero de una manera nada acertada a mi parecer, y en específico, me topé con una usuaria la cual pueden apreciar ahora mismo en el video, que dio un punto de vista que estaba completamente fuera de lugar en la comparación de estas máquinas y su potencia. Para esta ocasión, intentaré abordar todos los aspectos posibles del tema, y de hecho, en parte el video es una crítica de la opinión de esta persona, esto me gustaría mencionarlo, ya que así podrán apreciar de mejor manera la forma en cómo algunas personas, solo analizan algunos temas desde un punto de vista subjetivo, siendo incapaces de ver las cosas de manera imparcial, así que por eso la presencia de esta persona, que por cierto, la pueden encontrar actualmente como @Macallan712, será recurrente en el video. Pero antes de comenzar con el tema por el cual entraron a este video, me gustaría aclarar dos cosas para así, evitarme algunos inconvenientes más adelante. Primero, me gustaría nuevamente recalcar que este, es el primer video que subo a la plataforma, no es la primera vez que hago uno, pero sí el primero que subo al canal, esto lo quiero mencionar, por si acaso aprecian algún problema con el video como algún fallo en el audio o en la edición. Y segundo, con este video, no busco hacerle daño a otras personas o perjudicar su imagen, solo voy a refutar con hechos y argumentos el punto de vista de aquellos que hablan del tema a tratar, y de la forma en cómo exponen sus puntos, y por mi parte, intentaré ser lo más objetivo en el video. Ya una vez aclarado eso comencemos. Creo que sería bueno analizar primero la presencia de estas máquinas en sus inicios, solo para tener un mejor contexto para el video. A comienzos de la década del 2000, una nueva generación de consolas estaba dando paso en la industria de los videojuegos, con nuevas promesas de revolucionar lo anteriormente visto en años donde las consolas de entretenimiento, estaban teniendo un gran auge en la gente, por motivos evidentes que estoy seguro ya conocen. En esta generación llegaron tres consolas, las cuales representaron el nuevo cambio que los juegos habían experimentado por aquellos años. Dichas consolas fueron la PS2, lanzada el 4 de marzo del año 2000, la GameCube, el 14 de septiembre del 2001, y la primera Xbox, la cual también se lanzó en 2001, pero con una fecha evidentemente distinta, la cual fue el 15 de noviembre. Estas máquinas destacaron por varios motivos y con diferentes apartados en cada una. La PS2 por ejemplo, fue la predecesora de la PS1, la cual nos ofreció un gran catálogo de videojuegos legendarios que se quedaron para la posteridad, siendo encima, una de las consolas mejor vendidas de todos los tiempos, si no es que la mejor en ese sentido, o con la GameCube lo mismo, un muy buen repertorio de juegos, con uno de los mejores mandos existentes, aunque lastimosamente no vendió tan bien en comparación a la otra, y también no dejemos de lado la primera Xbox, siendo una nueva propuesta en esta industria, la cual nos trajo varias cosas interesantes, y por supuesto que sus videojuegos tampoco fueron una excepción. Pero además de lo anteriormente mencionado, también estuvo presente otro apartado que acompañó a estas consolas a lo largo de su trayecto, siendo encima el principal motivo de este video, y me refiero a la potencia. Posiblemente no tenga que explicar mucho la definición de este concepto, así que solo mostraré el significado del mismo en pantalla para no extenderme demasiado. En cada generación de consolas, siempre hay una máquina que destaca en potencia frente al resto, sin ninguna excepción, desde los comienzos hasta épocas más recientes, y en el caso de la sexta generación, estas tres consolas fueron las que más destacaron en este tema. Pero dejando eso de lado, si yo les preguntara cuál es la consola más poderosa, al menos de estas tres opciones, ¿ustedes qué dirían? Probablemente GameCube o Xbox, y estarían en lo correcto, pero si les digo que hay personas que piensan que la PS2 es más poderosa que estas dos, ¿me creerían?
Probablemente no, y también tendrían razón, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿O también por qué hay gente que piensa esto? La verdad hay varias respuestas para estas dudas, pero hablando de manera general, puedo decir que PS2 fue la consola más débil en capacidades técnicas, al menos comparada con estas, y admito que al menos a mí, me sorprendió bastante que haya habido varias personas que incluso decían que era todo lo contrario, afirmaciones de usuarios que comentaban que la PS2 estaba muy por encima de estas. Y lo vuelvo a decir, esto no es verdad, y es algo que yo pensé, estaba aclarado hace muchos años, pero por lo que veo aún sigue dando de qué hablar, más que nada de personas las cuales mencionan este tipo de cosas, con hechos y argumentos deficientes para probar sus puntos, y viéndolo desde cierta perspectiva, parecen estar cegados por el favoritismo de esta marca, más que por guiarse por la objetividad. Como dije en la introducción del video, voy a analizar los apartados que definen la potencia de estas máquinas para determinar qué tan cierto es esto, mientras que por el camino, desmiento un par de cosas dichas por varias personas en el tema con PS2, los cuales son, componentes, videojuegos y declaraciones de algunas empresas, empezando primero por los componentes de las máquinas. Quizás este sea el apartado más complicado de explicar, siendo al mismo tiempo el menos interesante de ver para la mayoría, pero fuera de eso, también es el detalle más importante para definir la potencia de una consola, y en el caso de PS2, GameCube y Xbox, se puede probar de una manera muy clara. Para tenerlo mejor definido, los componentes de una máquina son aquellos apartados internos de la tecnología de una consola, los cuales se encargan de llevar a cabo las acciones de la máquina para realizar todo tipo de cosas, y en el caso de las consolas, para poder mover y crear los videojuegos. Siendo como ya dije, lo más importante para analizar la potencia de una consola, y en relación con PS2, en este tema se quedaba muy atrás en vista con las otras máquinas. Y para que vean que no estoy mintiendo, ¿qué tal si vemos los diferentes componentes de estas consolas? Ya que empezando por la unidad de procesamiento gráfico, o bien, la GPU, podemos ver algunas diferencias de este componente de estas máquinas, donde GameCube y Xbox se muestran en un mejor nivel técnico en ese sentido frente a PS2, ya que estas dos tienen un nivel de más de 150 MHz en su GPU, mientras que la PS2 solo llega a los 147 MHz, que si bien sigue siendo un buen nivel de procesamiento gráfico, no logra superar a sus rivales, y ya de por sí, con solo este componente, GameCube y Xbox ya logran ser mejores en potencia que PS2, ya que la GPU es el principal responsable de la capacidad técnica y gráfica de una consola. Pero además de eso, el resto de componentes no se quedan atrás, ya que algunos variables como la CPU, memoria RAM, video RAM, y demás, también son mejores en estas máquinas, y por lo que puedo apreciar, PS2 realmente no tiene una ventaja en ninguno de estos apartados, al menos no de forma definitiva, ya que por ejemplo, si bien en memoria RAM era mejor que GameCube, al mismo tiempo es inferior a Xbox, y si bien PS2 tiene una mayor cantidad de polígonos en videojuegos que esta, es inferior a GameCube, y fuera de estos ejemplos, en todos los demás sus rivales le arrebasaban, por lo que el primer punto ya deja muy claro la potencia de esta máquina. Por cierto, un detalle que se me olvidó mencionar, es que la mayoría de personas que decían que PS2 era más poderosa que GameCube y Xbox, nunca tocaban este tema, posiblemente porque no sabían absolutamente nada al respecto de esta parte del video, ya que solo tomaban en cuenta el siguiente punto. Posiblemente este sea la parte del video que más esperaban ver, y al mismo tiempo, será el punto en el cual me voy a extender más para manejar las cosas de la manera correcta. Ya que en este punto, se mencionan principalmente cosas como la comparación gráfica, ya sea de videojuegos que estén disponibles para todas las plataformas o no, y también el tema de algunos juegos que no llegaron a estas máquinas. De hecho, esta parte del video, principalmente la hice por esta persona, que dicho sea de paso, utilizaré varios de sus comentarios para desmentir varios puntos, empezando por esto. Como
Como ya dije, este tipo de personas por lo general, solo toman en cuenta los gráficos de los videojuegos para definir la potencia de una consola, sin siquiera analizar otras posibles opciones como los componentes de las máquinas, pero aún y dejando eso de lado, admito que me interesó este comentario, ya que aquí afirma que esos videojuegos, lucen mejor a varios juegos de GameCube y Xbox que eran impresionantes en esas máquinas, y después de comparar dichos videojuegos de PS2 con los de estas consolas, puedo decir que la diferencia entre ambas es notable, y no en un buen sentido para la máquina de Sony. Juzguen por ustedes mismos. No sé si seré el único, pero al menos para mí, juegos como Resident Evil Remake, Forza Motorsport, Doom 3, entre otros más, son mejores visualmente comparándolos con los juegos que esta chica mencionó, pero como ella dice, esos juegos se ven mucho mejor, así que tiene que ser cierto, ¿no? Dejando las bromas a un lado, solo necesitas analizar las cosas de la manera correcta para darse cuenta de cuál juego luce mejor. Voy a volver con la comparación entre Forza Motorsport y Gran Turismo 4. Si comparas ambos videojuegos, se puede apreciar que en Forza el diseño de los coches es mejor, tienen más y mejores detalles frente a Gran Turismo 4, también la iluminación y calidad de las texturas en sí es mejor, al igual que los efectos de los reflejos en los coches, y hablando de manera general el juego es mejor gráficamente en casi todo que el juego de PS2, y digo casi todo, porque en el único apartado en el que veo que Gran Turismo 4 es mejor, es en la cantidad de objetos decorativos en pantalla, ya que en Forza no hay tantos, pero fuera de eso, en todo lo demás logra ser mejor en Xbox, lo mismo que Resident Evil Remake con Driver Parallel Lines. De hecho, el juego de GameCube hasta el día de hoy sigue luciendo muy bien, mientras que Driver, creo que ni siquiera para PS2 logra ser destacable en el lado técnico. Así que en este aspecto, PS2 también es inferior. ¿Qué tal si vemos otro punto? En este comentario, ella menciona el hecho de que los juegos siempre eran inferiores en GameCube, y no menciona nada al respecto de Xbox. Bueno, este punto es igual muy fácil de explicar, ya que para empezar, ella solo se basa en los videojuegos que le convienen comparar, ya que sí, hubo casos de videojuegos que eran inferiores en GameCube frente a PS2, como lo puede ser la saga de Need for Speed, ya que en la máquina de Nintendo, esos videojuegos siempre eran inferiores en el lado técnico frente a las versiones de PS2, y en eso puedo estar de acuerdo. Sin embargo, la chica se deja un par de cosas por el camino. Primero, esos videojuegos lucían inferiores en GameCube no por falta de potencia, sino de almacenamiento tanto en sus discos como en la capacidad de su memoria RAM. Por un lado, los discos para videojuegos de GameCube eran bastante limitados en almacenamiento, con tan solo una capacidad máxima de 1.5 GB. Y solo para que se den una idea, juegos como Need for Speed Carbon tenían un peso estimado de 2.8 GB, por ende era lógico que se necesitarían recortes para que el juego pudiera ser creado en dicha consola. Para ella el tema del almacenamiento es una excusa, pero es algo que se puede comprobar en otros sitios si te encuentras interesado. Y con el tema de la memoria RAM, creo que eso sí, puede ser un motivo por el cual dichos juegos eran inferiores frente a PS2 en el lado técnico, ya que de hecho, este es el único apartado en donde la máquina de Sony es mejor frente a GameCube, pero hay que tener en cuenta que eso es más un problema de la programación en la consola, más que por potencia, y fuera de eso, no hay más motivos de la degradación gráfica en los videojuegos que en la mayoría de casos, ni siquiera era algo tan notable. Y de hecho, me parece curioso que la chica no haya mencionado las versiones de Xbox, las cuales son mejores que las de PS2 en todo, y teniendo en cuenta que tanto GameCube como Xbox están en un nivel técnico muy similar, entonces el juego en GameCube se podría ver mucho mejor que en PS2, si dejamos de lado el tema del almacenamiento tanto en sus discos como en la memoria RAM y nos concentramos más que nada en su potencia.
Y antes de que se me pase, el dato de que los juegos siempre eran inferiores en GameCube es falso, ya que aparte de los Need for Speed, y algunos juegos más, PS2, era inferior en la mayoría de casos, y hay muchos ejemplos que se pueden verificar, como la saga de Tony Hawk, Splinter Cell, Grand Theft Auto 3, Vice City y San Andreas, entre otros más, y posiblemente el mejor ejemplo de esto, es Resident Evil 4, ya que este videojuego, que originalmente llegó a GameCube, cuando se porteó a PS2, dicha versión fue muy inferior en el lado técnico comparada con la consola de Nintendo. Según ella fue solamente un mal port para la máquina, pero teniendo en cuenta que dicha versión fue completamente inferior en todo, y con cosas como cinemáticas pregrabadas de la versión de GameCube, escenarios más pequeños con menos objetos y enemigos en pantalla, un peor rendimiento, y demás problemas, me hacen dudar bastante de que haya sido un mal port. Además, si supuestamente PS2 era una consola más poderosa, entonces portear el juego no debió haber sido un problema, o al menos no debió tener un cambio tan notorio, ya que el resultado final, parece más bien una versión beta del juego original. Ah, y antes de que se me olvide, otro juego que mencionas, The Midnight Club, citando mejor la comparación entre ambas versiones, en Xbox es mejor, solo vea otros vídeos para comprobarlo, y ya para poder terminar con este apartado vamos al siguiente punto. Menos mal no me tardaré en explicar este punto. Aquí menciona el hecho de que varios juegos no llegaron ni a GameCube ni a Xbox, y que por ende PS2 era más potente, y que si hubiesen llegado esos juegos a dichas máquinas, serían versiones inferiores. Ya quisiera, ya que para empezar, si tenemos en cuenta los requisitos que se piden para poder correrlos, y los componentes que poseen esas máquinas, dichos videojuegos podrían ser posibles sin ningún problema, aunque en el caso de GameCube, el almacenamiento podría seguir siendo un problema, pero fuera de eso, no hay algo que impida realmente ser creados en esas consolas, si no fueron por factores externos fuera de la potencia, como los planes de lanzamiento en la máquina de Sony, pero por potencia lo dudo mucho, ya que videojuegos como Driver Parallel Lines, Gran Turismo 4, Test Drive Unlimited, y demás ejemplos, no tienen un apartado visual que siquiera sea superior a los juegos de estas consolas, y además el usar de argumento que esos videojuegos solo llegaron a PS2, así que por ende es más potente, es estúpido. Es como decir que la Nintendo Switch es más poderosa que la PS4 y la Xbox One, solo porque esta tuvo cosas como Mortal Kombat 1, y estas últimas no. ¿Ves lo absurdo que suena cuando lo ves de esa forma? Pero bueno, ya mejor pasemos al último apartado para finalizar el video. Esto será rápido, y me refiero a las declaraciones, ya sean de compañías externas de videojuegos que desarrollaron en estas consolas, o de personas que conocen del tema. Realmente no me extenderé demasiado, y solo diré que busqué por varios sitios de internet, y en ningún momento me encontré con alguna afirmación de alguna compañía o página web que haya dicho que PS2 es una consola más poderosa en comparación a su competencia. Sé que esto solo es un apartado que lo puse como un extra, para así hacer más completo el video, pero realmente y teniendo ejemplos de otras compañías, PS2 no tiene nada al respecto, y de hecho, mientras buscaba me topé con algunas declaraciones de algunas páginas de internet como My Computer y de Radio Club Retro, las cuales confirman lo anteriormente visto, donde se dice que efectivamente PS2 era inferior en potencia. El único sitio de internet que declaraba que PS2 era una consola superior en ese aspecto, es The Versus, aunque bueno, teniendo en cuenta que dicha página solo se encarga de recopilar opiniones de encuestas de la gente, que posiblemente ni siquiera conozcan la mayoría de aspectos que una consola posee, no es que sea muy confiable que digamos guiarnos por dicha página, y por lo demás, nada importante al respecto o que valga la pena destacar. En conclusión, la gente que afirma aspectos anteriormente vistos de PS2, en absoluto tienen razón de la supuesta verdadera potencia que realmente tiene esta máquina, y es algo que se puede apreciar con tan solo volver a ver los puntos que anteriormente mostré, e incluso sin estos, con tan solo ver los argumentos que la gente plantea para justificar sus puntos de vista, hace que sencillamente ni se les pueda tomar en serio. Puedo entender que alguien sea un fanático de una consola, marca, o cualquier otro ejemplo de algo que sea de su agrado,
Yo respeto eso y en realidad no tengo problemas con eso, pero ya querer afirmar este tipo de cosas, ya es algo que sencillamente, no puedo pasar por alto, y me apuesto lo que sea, a que aún y con todas las pruebas que mostré con anterioridad, va a haber gente que todavía seguirá negando la verdad, capaz hasta me acusen de ser un fanboy de estas marcas, o un hater de PS2, cuando no es así. Y de hecho, me parece irónico que esta persona me acusará de fanboy, cuando ella literal no acepta que su preciada consola, se ve superada en ciertos aspectos, y con tan solo ver algunos de sus comentarios basta para confirmarlo, pero bueno, querer razonar con ignorantes así, la verdad es que no vale la pena. Eso es todo por hoy, espero que aún y con algunos problemas en el video, lo hayan encontrado entretenido o interesante, no estoy seguro de seguir subiendo contenido, de hecho, solo quería tratar el tema de PS2 y sus rivales para pasar el rato, y dejar las cosas claras a personas como estas. Ya como último detalle, les quiero decir que muchos de los vídeos que se mostraron en el mío, los tomé de otros canales, esto lo menciono para que vayan a visitar a los mismos como agradecimiento por haberlos utilizado, suscríbanse a mi canal si el video fue de su agrado, y les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión, adiós.